María Natalia. Vamos a empezar la clase, ¿ya? La clase anterior habíamos desarrollado sujeto, también desarrollamos clases de oración y ahora vamos a avanzar con el tema de predicado. No te voy a mentir, avanzar predicado complejo no es sencillo. La parte de su clasificación, esa parte sí es sencilla, mucho más sencilla que el sujeto, porque el sujeto presenta muchas clases. Hay sujeto tácito, expreso, complejo, incomplejo, activo, pasivo, simple, compuesto. En el caso del predicado, eso se resume a dos clases de predicado. El predicado es nominal y tiene como núcleo de predicado a un verbo copulativo. Y si no hay verbo copulativo, por descarte, ya no sería predicado nominal, sino predicado verbal. Y eso es todo. No hay más clases de predicado. O es nominal o es verbal. O sea que la parte de la clasificación no es tan compleja. La complejidad está en el reconocimiento de sus modificadores verbales. Cuando te piden buscar un OD, un OI, un complemento circunstancial, un complemento agente, un complemento predicativo, ahí está la dificultad, en el reconocimiento de los complementos verbales. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos el tema de verbo, hablamos sobre un verbo que se llamaba el verbo de tipo transitivo. ¿Quién era el verbo transitivo? Era aquel que requería de OD. Pero en la clase de verbos solo me era suficiente encontrar el OD. Si yo decía, encontré un pañuelo. ¿Qué encontré? Un pañuelo. Lo encontré. El pañuelo era el OD. Lo encontrado. Y punto. No te pedía más. Solo te buscaba OD. Pero ahora en el predicado te van a preguntar, ¿y qué clase de OD es? Porque hay clases de ODs. Hay OD nominal, OD pronominal, OD con forma de subordinada, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Especificar un poco más. No simplemente, sí, es OD, sino es OD. Y si es OD, ¿qué clase? Porque te van a pedir hacer mayor especificación en esta parte de los complementos verbales. Así que atento a la primera parte de la clase, porque yo voy a avanzar una buena parte teórica y voy a dejar para el final simplemente notas importantes. Así que yo voy a empezar con toda la teoría. Presta mucha atención, porque luego eso lo vamos a aplicar a la práctica dirigida. ¿Ya? La idea es que cuando usted vea la práctica dirigida tenga aciertos. Yo no tengo manera de poder comprobar si usted le acertó o no a la pregunta, porque usted está en su domicilio y yo estoy aquí en la academia. Entonces, si esta fue una clase presencial, yo pensé, a ver, marcaste bien. No, a veces no marcaste la A, marcaste la B. No te puedo fiscalizar. Pero si tú eres un joven honesto, que nunca miente, porque lo peor que puedes hacer es mentirte a ti mismo. Te voy a confiar en tu honestidad y cuando te diga, dame una clave, voy a confiar que esa clave que has marcado, esa es que no la has borrado y le dé que tenga la mayor cantidad de aciertos. Para eso debería tener teoría, para poderse defender. Ya, entonces empezamos. Cuando hablamos acerca del predicado, el predicado se define como la función que cumple toda frase verbal. Cuando a mí me piden buscar una frase verbal, ¿qué me están pidiendo, hijo? Primero, no me confundas conceptos. No es lo mismo decir frase verbal que decir perífrasis verbal. No es lo mismo. Una perífrasis verbal es un verbo, es un núcleo del predicado, pero que no tiene forma simple, sino que tiene forma de conjunto de palabras. El que sea formado de un verbo más un verboide. Así sabemos que una perífrasis verbal es un conjunto de palabras, pero que equivale a un núcleo del predicado. Pero si a ti yo te estoy pidiendo, encuéntrame una perífrasis verbal, lo que me estás buscando es un núcleo del predicado, pero no me está buscando complementos verbales, solo núcleo, solo que ese núcleo tiene forma perifrástica. Pero si yo te pido encontrar una frase verbal, ¿cómo debe interpretar usted una frase verbal? Profe, me están pidiendo frase verbal. ¿Qué me pongo a buscar, profe? Te pones a buscar un verbo. Y a ese verbo le vas a sumar, ¿qué cosa? Le vas a sumar
complementos verbales. Ya vas a tomar un verbo y a ese verbo le vas a sumar complementos verbales. O sea que la frase verbal, o también llamada predicado, es aquella que se constituye por un núcleo del predicado verbo con sus complementos verbales. Profe, ¿y qué complementos verbales voy a agregar? Pues dependiendo del tipo de verbo que tengas. Si tu verbo es copulativo y señala estado y el verbo dice ser estado, el complemento verbal que va a aparecer es el atributo. Pero si yo te doy un verbo predicativo que marca acción, ¿qué complementos verbales lo pueden acompañar? Un de, un oír, un complemento circunstancial. O sea que los complementos verbales que van surgiendo van a depender de la clase de verbo, de la clase del núcleo del predicado que tenga esa frase verbal. Así cuando te pidan frase verbal, usted dice es igual que decir verbo más complementos verbales. Y ese verbo que se comporta como el núcleo del predicado, porque el núcleo del predicado siempre debe ser un verbo, ese núcleo del predicado puede adoptar diferentes formas, forma simple o forma perifrástica. Por ejemplo, yo puedo decir, volveré pronto. Volveré pronto. ¿Quién es tu verbo? Tu verbo es volveré. Y a ese verbo lo vas a clasificar como un verbo de tipo predicativo. ¿Cuándo vas a volver? Pronto. ¿Qué cosa es pronto? Complemento circunstancial de tiempo. Y tengo un predicado que tiene como núcleo del predicado al verbo volver. Pero este volveré es un núcleo de predicado con forma simple. Pero si en vez de decir volveré, yo hubiese dicho voy a volver, voy a volver. Oye, ¿quién sería tu verbo? No solo es voy. El verbo es voy a volver. Equivalente a decir volveré, que se ha formado de voy, que es tu verbo de tipo auxiliar, más volver a ir, verbo y de infinitivo. Y usted ya sabe que al juntar verbo con verboide se forman las perífrasis verbales. Así cuando yo digo voy a volver hoy, ese voy a volver es equivalente a decir volveré. Y quien sería tu núcleo de predicado sería toda la perífrasis, voy a volver, que sea acompañado de un complemento verbal, que es el hoy complemento circunstancial de tiempo. Entonces recuerda que el verbo no solo debe presentar forma simple, también pudiera presentar una forma de perífrasis verbal. Además, los predicados reciben clases y una de esas clases es el predicado nominal o también llamado en adición la frase verbal atributiva, ¿ok? Predicado nominal o también llamado frase verbal atributiva. Profe, ¿por qué a este predicado nominal también se le llama frase verbal atributiva? Ah, porque es una frase verbal que tiene atributo. Por eso que se llama frase verbal atributiva, porque lleva atributo. Pregunta, para que el atributo aparezca como un complemento verbal, ¿qué verbo necesitas? Porque el atributo no aparece con cualquier verbo. A ver, te leo. ¿Qué verbo necesito agregar a este predicado para que aparezca el complemento atributo? Ah, te leo. Muy bien, Miriam. Muy bien, Natalia. Necesitas agregar un verbo de tipo copulativo. Usted sabe que los verbos copulativos no señalan acción. Son verbos que señalan estado. ¿Cuáles son los verbos copulativos más conocidos, los más recurrentes? Tener, ser, estar, parecer, soler, yacer, deber, haber. Esos son mis verbos copulativos. Son verbos que señalan estado. Y yo al juntar un copulativo ser estar con un atributo, ya puedo formar predicado nominal.
o también llamada frase verbal atributiva, de verbo copulativo con atributo o condición. No porque tú veas un verbo copulativo ser estar, quiere decir que el predicado es nominal. No. Una vez que encuentras tu verbo copulativo, es obligatorio que aparezca el atributo. Si la oración no tiene atributo, no hay predicado nominal. ¿Cómo vas a llamar si no frase verbal atributiva a algo que no tiene atributo? O sea, la presencia del atributo es una presencia obligatoria. No es que el atributo si quiere aparece, si quiere no, no, tiene que aparecer. Porque si el atributo no aparece, ¿qué va a pasar con el verbo copulativo? Los verbos copulativos carecen de sentido completo. Y como no tienen sentido completo, requieren el atributo para que les dote de sentido. Por eso que el concepto se llama atributo, porque le atribuye sentido al verbo copulativo. Si yo digo, por ejemplo, mi madre es, esa es mi oración, mi madre es, pero ¿qué es? Eso no tiene sentido completo. Mi madre es honesta, mi madre es abnegada, mi madre es celosa. Entonces, honesta, abnegada y celosa es su atributo. Que el complemento que le ha dado sentido al verbo copulativo. Porque si yo simplemente digo, mi madre es, eso no goza de sentido completo. Necesitas obligatoriamente el atributo para que le pueda dotar de sentido al verbo copulativo. 2. El atributo puede adoptar forma de adjetivo, sí. Incluso se podría decir que esta es la forma que más adopta un adjetivo, que el atributo tenga forma de adjetivo. Esa es la forma que más adopta. Pero no podemos decir que el atributo solo va a ser un adjetivo, sino que se le llama atributo a toda palabra variable que puede cambiar de género o número. Se le llamará atributo a toda palabra variable que acompañe al verbo copulativo. Esa palabra variable puede ser un adjetivo preferentemente, pero si no hay adjetivo, un atributo también puede ser un sustantivo. O incluso el atributo puede presentar hasta forma de frase nominal, porque el atributo también puede presentar esa forma de frase nominal. Profe, a ver ejemplos donde podamos ver diferentes clases de atributo. Vamos a ver. Por aquí vamos a colocar el sujeto. Ana. Vamos a colocarle un verbo copulativo. Ana es. Y vamos a agregarle atributos. Ana es terca. Ana es profesora. Ana es una gran mujer. El sujeto de la oración dice Ana. El predicado dice es terca, es profesora, es una gran mujer. Si yo quito estos complementos verbales y solo te digo joven, Ana es, ¿eso goza de sentido completo, joven? No, profe, si usted me dice Ana es, eso no tiene sentido completo. ¿Qué le falta? Atributo. Todas las palabras que yo he ido sumando, como en caso de la palabra terca, profesora, una gran mujer, todas estas palabras que has agregado, tú le vas a llamar atributo. Porque uno, le está dotando de sentido al verbo copulativo. Esa es su primera función. Y dos, el atributo siempre tiene que concordar con el sujeto en accidentes. Porque el atributo siempre está hablando acerca del sujeto y brindándole características al sujeto y hablando de él. Cuando yo digo Ana es terca, ¿quién es terca? Ana. Ana es profesora. ¿Quién es profesora? Ana. Ana es una gran mujer. ¿Quién es una gran mujer? Ana. Profe, todas estas palabras hablan de Ana. Le brindan características a Ana, hablan del sujeto. Entonces todos se comportan como atributo, porque el atributo siempre tiene que hablar del sujeto. Y como habla del sujeto, con él concuerden accidentes, como Ana.
es un sustantivo que está en femenino, por eso que aquí dice terca, profesora y mujer. Aquí no dice hombre, ni profesor, ni terco, porque si el atributo habla del sujeto, con él debe concordar en accidentes. Si el sujeto está en femenino, el atributo también está en femenino. Si el sujeto está pluralizado, el atributo también se tiene que pluralizar, porque habla del sujeto y le brinda características a él. Y el verbo copulativo simplemente te queda como un nexo entre el sujeto y el atributo. ¿Ok? Pero mira, cuando yo dije, Ana es terca, terca era un atributo, pero forma de que tiene la palabra terca, bonita, hermosa, fea, alta, baja. Terca es un atributo con forma de adjetivo, pero cuando yo dije, Ana es profesora, profesora es atributo, pero no es adjetivo, tiene forma de sustantivo. Ana es una gran mujer. ¿Qué forma tiene una gran mujer? Una, artículo, MD. Gran, adjetivo, MD. Mujer, sustantivo, núcleo. Y si yo tengo la forma de MD, MD, núcleo, MI, aposición, esto es un atributo, pero está presentando forma de frase nominal. Es que toda una frase nominal también puede ser atributo, siempre y cuando siga hablando del sujeto. Tú te preguntas, ¿habla del sujeto? Sí. ¿Quién es una gran mujer? Ana. Mientras que siga hablando del sujeto, no importa que sea toda una frase nominal, sigue siendo atributo. Nota, necesitas que el atributo esté presente sí o sí. Si el atributo no está presente, no hay predicado nominal ni frase verbal atributiva. Por ejemplo, yo puedo colocar esta oración. Ella está en el Cusco. Tu sujeto vendría a ser el término ella. El predicado sería está en el Cusco. ¿Quién sería tu núcleo del predicado? Profe, mi núcleo del predicado vendría a ser el término estar. Pregunta, ¿qué tipo de verbo es el verbo estar? Profe, es un verbo de tipo copulativo. Profe, ¿ya puedo decir que mi predicado es nominal? No, todavía. Lo único que me has encontrado es verbo copulativo. Basta que encuentres el atributo. Cuando me encuentres el atributo, ahí recién me dices predicado nominal. Ella está es tu verbo de tipo copulativo. ¿Y dónde está ella? Profe, ella está en el Cusco. ¿Qué cosa es en el Cusco? Complemento circunstancial que está indicando el lugar. ¿Dónde está? En el Cusco. Circunstancial del lugar. Pero joven, esto no es atributo. No se le puede llamar atributo a cualquier complemento que esté al lado del verbo ser estar, no. No todo lo que está al lado del verbo ser estar tiene que ser atributo. Tú tienes que preguntarte, ¿habla del sujeto? Porque cuando yo dije, Ana es cerca, ¿quién es cerca? Ana. Ana es profesora. ¿Quién es profesora? Ana. Pero cuando yo dije, Ana está en el Cusco es Ana, el Cusco es ella. ¿El Cusco está hablando de ella? No. Profe, el Cusco no habla de ella. Si este complemento no habla de ella, entonces ese complemento no es atributo. Solo es un complemento circunstancial, pero no es atributo, porque no está hablando del sujeto. El Cusco no puede ser ella. Y por más que tu verbo sea copulativo, como no ha recibido atributo, ya no vas a llamarle a ese predicado nominal, sino que en su defecto lo vas a llamar predicado de tipo verbal. Y lo vas a llamar predicado verbal, pero ya no vas a llamarlo predicado nominal. ¿Por qué? Porque no recibió atributo. Tiene que presentar de manera obligatoria el atributo. Pero, profe, yo he escuchado
que se le llama predicado verbal a todo predicado que en su núcleo tiene un verbo que marca acción, o sea, un verbo predicativo. Por eso que se llama predicado verbal, porque su verbo es predicativo, llorar, cantar, leer. Profe, y aquí dice estar, es un verbo copulativo, sí, es copulativo, pero no tiene atributo. Y si no tiene atributo, descarta. Y si no es nominal, en su defecto será predicado verbal, por su carencia de atributo. Pero, profe, si yo hubiera colocado, ella está contenta en el Cusco, eso cambia la cosa. Ella está contenta en el Cusco. ¿Quién está contenta? Ella. Ahora contenta si habla de ella. Entonces contenta es tu atributo. Y si la oración tiene atributo, ahí recién me dices predicado nominal. Pero, profe, sigue habiendo complemento circunstancial. No interesa. Se convierte en un complemento de menor valor, de menor estatus. Mientras que esté el atributo, tú vas a seguir formando predicado nominal. Siguiente notita. Cuidado con las oraciones. Cuidado con las oraciones en voz pasiva. ¿Por qué te pido tener cuidado con estas oraciones en voz pasiva? Como ya hemos desarrollado el tema del sujeto, usted ya sabe quién es la oración pasiva. Aquella que tiene un sujeto que no realiza, que recibe la acción. Pregunta, ¿cómo le llamas a ese sujeto que recibe la acción? Te leo. ¿Cómo se le llama al sujeto que recibe la acción? ¿Ah? O de no, sujeto. ¿Qué clase de sujeto es el que no realiza, el que recibe la acción? María, te acercas un poquito, pero no es el agente. ¿Cómo se le llama al sujeto que recibe la acción? Ahora sí, Natalia, Luis, muy bien. Mauricio, el sujeto pasivo. Muy bien, hay sujeto activo y hay sujeto pasivo. El sujeto activo realiza acciones y el sujeto pasivo las recibe. Si yo digo, por ejemplo, mi madre saludó a la vecina. ¿Qué hace tu madre? Tu madre realiza la acción de saludar. Ella es un sujeto activo. Pero si yo digo, la vecina fue saludada por mi madre, la vecina no saluda. Ella recibe la acción de ser saludada. La vecina es un sujeto pasivo. Entonces te dicen, cuidado con las oraciones pasivas. ¿Por qué? Porque cuando hay voz pasiva, y no quiero que olvides nunca esto porque es muy recurrente en admisión, cuando hay voz pasiva, no hay predicado nominal, nunca. Ya, si hay voz pasiva, no hay predicado nominal. Profe, sin excepción, sin excepción. Cuando tú estés dentro entonces de una oración pasiva, si hay voz pasiva, no hay predicado nominal. Profe, ¿y por qué no hay? Porque el verbo, su núcleo del predicado de una voz pasiva, siempre va a ser un verbo de tipo predicativo. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás en una oración pasiva, el verbo principal no es un verbo ser estar, sino que es un verbo de tipo predicativo. Por ejemplo, te voy a colocar una oración. Si yo digo, ella será premiada, será premiada por la presidenta. Un atleta, por ejemplo, digo, la atleta será premiada por la presidenta. Entonces, miren lo que va a hacer un alumno sin experiencia. Obviamente usted no va a hacer ese tipo de análisis sintáctico. El alumno va a decir, mi sujeto es ella,
Mi predicado será premiada por la presidenta. Mi verbo va a ser el verbo será, que es un verbo de tipo copulativo. Y a premiar lo voy a tomar como si fuera su atributo, porque mi profe me ha dicho que el atributo habla del sujeto. Y si ella aquí ha dicho, Ana es terca, ¿quién es terca? Ana, el atributo habla del sujeto. Si usted me dice, ella será premiada, yo voy a preguntar, ¿y quién es premiada? Ella. ¿Quién? Ella. Premiada ella. Ah, profe, premiada habla de ella. Si habla del sujeto, atributo. Verbo copulativo más atributo igual a predicado nominal. Falso. Ese alumno no va a ingresar. Aquí el verbo no es será. El verbo no solo es será. Usted va a borrar ese análisis sintáctico que no es el adecuado. Y en vez de afirmar que el verbo es será, me va a decir que el verbo no es será, sino que el verbo es será premiada. El verbo es toda la perífrasis verbal. Profe, ¿y cómo voy a saber yo que mi verbo no solo era será, sino que era será premiada? Y era toda la perífrasis verbal. Ah, ¿cómo te vas a dar cuenta? La oración. En la oración decía, ella será premiada. Y lo primero que te vas a preguntar tú es por el sujeto. Y vas a preguntar, ¿ella está premiando? ¿La atleta está premiando? ¿O la atleta está recibiendo la acción de ser premiada? ¿Ah? Te leo. ¿La atleta es la que premia? ¿O es la presidenta la que está premiando? ¿Quién premia? La presidenta. Ella, la atleta, no está premiando. Ella está recibiendo la acción de ser premiada. Si ella recibe la acción de ser premiada, quiere decir que ella se está comportando como un sujeto, pero un sujeto de tipo pasivo. Y una vez que usted encuentra su sujeto pasivo, dice, ah, ok, entonces estoy dentro de una oración en voz pasiva donde su sujeto está recibiendo la acción de ser premiado. Una vez que usted identifica voz pasiva, automáticamente me dice, el verbo es una perífrasis verbal. Inmediatamente, hijo, porque no existen voces pasivas donde el verbo sea, será, está. No, un verbo de la voz pasiva nunca es un verbo copulativo. El verbo de una voz pasiva siempre es un verbo predicativo. Cuando yo dije, ella será premiada, eso es equivalente a decir, la premiaron. ¿Ya? Es equivalente a decir, la premiaron. Ella será becada, la becaron. Ella será golpeada, la golpearon. Ella será castigada, la castigaron. ¿Te das cuenta que en las voces pasivas siempre cambias por verbos de acción? La castigaron, la golpearon, la felicitaron, la premiaron. Cuando hay voces pasivas, el verbo por el cual equivale nunca es un verbo ser estar, sino que toda perífrasis verbal pasiva siempre es equivalente a un verbo predicativo, a un verbo de acción. Es por eso que si usted ve voz pasiva, automáticamente me dice, aquí no hay predicado nominal. Porque mi verbo no es será, sino que el verbo es será premiada. Y toda perífrasis pasiva siempre será una perífrasis verbal predicativa. Y este complemento que aparece aquí que dice por la presidenta se considera el complemento agente. ¿A quién se le llamaba complemento agente? A todo elemento que realiza la acción en la voz pasiva y que va antecedido por la preposición por. Recuerda que todo complemento agente es equivalente a decir por alguien. Si tú reemplazas por ese por alguien, ¿cómo te quedaría la oración? Ella será premiada por alguien. ¿Quién es ese alguien? Por la presidenta. Entonces, ese es mi complemento agente. Ese por alguien que está realizando la acción dentro de la voz pasiva. Entonces, moraleja, cuando te pidan buscar predicados nominales,
O frases verbales atributivas, que es lo mismo, pero que tiene atributo. No busques voces pasivas. Solo a propósito te van a colocar 5 alternativas y te van a decir quién tiene frase verbal atributiva, quién tiene predicado nominal. Y todas empiezan diciendo será, 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 será. Si yo digo, por ejemplo, ella será honesta, será es un copulativo. Ella será buena contigo, será copulativo, buena su adjetivo. Pero si yo digo, ella será premiada, será castigada, será sancionada. Profe, ella está recibiendo acciones. Ella es un sujeto pasivo, ahí no hay predicado nominal, ¿ok? Entonces, pregúntate primero por el sujeto. ¿El sujeto que está haciendo? ¿Está realizando o está recibiendo acciones? Si no, para descartar. Porque en la voz pasiva recuerda que no hay predicado nominal. Porque toda perífrase verbal pasiva es equivalente a un verbo de acción. Por otro lado, vamos con otro predicado. Si no hay predicado nominal, al predicado también puedes llamarlo predicado de tipo verbal. ¿Qué necesitas para conseguir un predicado verbal? Profe, necesito un verbo y complementos verbales. Ese verbo no va a ser cualquier verbo. Tiene que ser un verbo de tipo predicativo. O sea que te vas a buscar un verbo ya no que señale estar, sino un verbo que señale acción. Por ejemplo, pueden ser verbos predicativos como correr, caminar, leer, jugar, postular, reír, llorar. Y a esos verbos que marcan acción predicativos, le vas a sumar complementos verbales. Ya le vas a seguir sumando complementos verbales. Profe, ¿y esos complementos verbales quiénes pueden ser? Cualquier complemento verbal, pero menos el complemento atributo. ¿Por qué? Porque el atributo solo puede aparecer con el verbo copulativo, ¿ya? Solo aparece con el copulativo. Entonces, súmale cualquier complemento verbal, pero menos el atributo. ¿Qué le puedes sumar? O de, o y, complemento circunstancial, agente, predicativo, cualquier complemento que quieras, pero que no sea el atributo. Profe, y si le sumo el o de, buena pregunta. Si tú le vas a sumar un o de, consulta qué tipo de verbo es el que exige la presencia de o de. Te leo. ¿Se puede quitar estos cuadritos mis? Están abiertos acá. Ahí está. ¿Cómo se le llama a ese verbo que necesita de un objeto directo? Ya, muy bien, Javier. Es un verbo predicativo, pero ¿qué tipo de predicativo? ¿Cómo se le llama a ese verbo que necesita de un o de? Porque hay verbos que tienen o de y hay verbos que no tienen o de. Eso es básico, hijo. Vamos, tú puedes. Comienza con la letra T. Ya te ayudé bastante. A ver, Natalia, transitivo. Muy bien. Tú quieres que aparezca el objeto directo. Búscate un verbo transitivo. Profe, entonces si yo tengo un verbo transitivo con o de, ¿cómo le voy a llamar a ese predicado? Le vas a llamar predicado verbal transitivo. ¿Por qué? Porque el verbo ha presentado o de. Profe, pero ¿qué pasa si mi predicado no tiene o de? Tiene de repente muchos complementos circunstanciales, pero no tiene o de, carece de o de. No tiene o de. Entonces el verbo no es transitivo. ¿Cómo se llama ese verbo que no tiene o de? El intra, muy bien, Javier. El intransitivo. Entonces, si yo tengo una oración que tiene verbo, muchos complementos circunstanciales, pero no presenta ningún o de, y hay un verbo intransitivo, ¿cómo le llamas a tu predicado? Predicado verbal intransitivo. Intransitivo si presenta el objeto directo. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primer complemento, que va a ser el complemento de objeto directo.
¿Cómo definimos al objeto directo? ¿Quién es el OD? El OD se define como todo aquello sobre lo que recae la acción. ¿Ya? El OD se define como todo aquello sobre lo que recae la acción. Por ejemplo, practiquemos con ODs que sean sencillos. Para poder encontrar el OD, usted tenía que aplicar preguntas de reconocimiento. ¿Qué preguntas? Esas preguntas iban a depender ¿de qué? De la naturaleza del OD. Porque tú le podías preguntar ¿qué al verbo? Y cuando le preguntabas qué al verbo, eso te iba a dar como resultado a un OD. Y este OD se iba a reemplazar inmediatamente por los pronombres de OD. ¿Quiénes son los pronombres de OD? El pronombre lo o el pronombre la. Pero tú vas a preguntarle qué al verbo siempre y cuando el OD sea un OD de tipo inanimado. ¿Qué cosa quiere decir que el OD sea inanimado? Que el OD no tenga vida, que el OD no se trate de una persona, que el OD se trate de una cosa. Si el OD es una cosa, yo le voy a preguntar, ¿qué al verbo? Y luego el OD lo reemplazo por lo y por la. Pero ese OD también pudiera ser una persona. Y si el OD es una persona, ya no voy a preguntarle qué al verbo. ¿Qué le vas a preguntar? Le vas a preguntar a quién. ¿A quién al verbo? El resultado de esa pregunta, ¿a quién al verbo? Debería darte el OD. Y luego ese OD lo reemplazas inmediatamente por los pronombres de OD, que son los pronombres lo y la. Pero yo estoy preguntando no qué, sino a quién, porque este OD ya no es cosa, ya no es inanimado, sino que es un OD animado. Y si el OD es animado, eso quiere decir que el OD no es una cosa, sino que el OD es una persona. Por eso que hemos preguntado al verbo a quién, para que te pueda dar el OD. Y luego lo reemplazas por lo y por la. Pero ojo, pregúntale a quién al verbo. No preguntes quién. Si tú preguntas quién, te va a dar como resultado el sujeto. Si tú preguntas para quién, te va a dar como resultado el OI. Así que no hagas la pregunta ni quién para quién. Pregunta a quién para que te pueda dar ese OD animal. Por ejemplo, practiquemos. Comencemos con cosas sencillas. En el primer ejemplo te voy a decir esto. Entregué entregué la carta. Y en la siguiente oración voy a decir, salude a mi padre. Y tenemos la oración, entregué la carta. Yo voy a tomar a mi verbo, que es el verbo entregar, y como me percato que después de entregar aparece el término carta, y usted sabe que la carta es una cosa, ¿qué le va a preguntar al verbo? ¿Qué? Cuando yo le pregunte al verbo, ¿qué entregué? Usted dice la carta. La carta recibe la acción de ser entregada. La carta no te entrega a ti. La carta recibe la acción de ser entregada. Como la carta recibe la acción de ser entregada, sobre ella recae la acción, la carta puede ser el objeto directo. Cámbialo por un pronombre. Lo puedes cambiar por el pronombre la. Yo la entregué. Y si son cartas, yo las entregué. Y si es el documento, yo lo entregué.
y lo entregado, lo que ha recibido una acción es el OD y lo reemplazas inmediatamente por el la. Pero la carta es un OD inanimado, una cosa. Por eso que le pregunté al verbo, ¿qué entregué? Yo entregué algo, entregué eso, yo la entregué. En el siguiente ejemplo dice, saludé a mi padre, pero tú no vas a preguntar, ¿qué saludé? No puedes preguntarle qué, porque tu padre no es una cosa, tu padre es una persona. Por eso que vas a preguntar qué cosa, ¿a quién? ¿A quién saludé? Y usted responde, a mi padre. Ese padre vendría a ser qué cosa, tu objeto directo. Porque tu padre no te ha saludado. Eres tú el que realiza la acción de saludar. Y tu padre está recibiendo la acción de ser saludado. Si sobre él recae la acción de ser saludado, tu padre es el OD. Reemplázalo por un pronombre de OD. Como dice padre, masculino, lo voy a reemplazar por el pronombre lo. ¿Cómo quedaría tu oración? ¿A quién saludé? A mi padre. Yo lo saludé. Y si decía madre, yo la saludé. Y si decía padres, yo los saludé. Y ese lo, la, los es tu objeto directo. Pero como padre es una persona, a mi padre es un poder de tipo animal. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, más ejemplos para ti. Encontré una moneda. Yo pregunto, ¿qué encontré? Una moneda. La que encontré. ¿Quién es el de moneda? Echaron pañuelos. ¿Qué echaron? Pañuelos. Los echaron. ¿Qué cosa es pañuelos? O de. Pinté la carpeta. ¿Qué pinté? La carpeta. La pinté. Encontré un perrito en la calle. ¿Qué encontré? Un perrito. Lo encontré. Abandonó a su hijo. ¿A quién? A su hijo. Lo abandonó. Y todo lo que recibe la acción y se puede reemplazar por lo y por la es el objeto directo. Aumentemos un poquito más la dificultad. El ODE puede presentar clases. Por aquí vamos a ir mencionando esas clases de OD. A la primera clase vamos a llamarla OD de tipo nominal. ¿Ya? OD nominal. Profe, ¿y a quién le voy a llamar OD nominal? Se le va a llamar OD nominal a todo OD que presenta forma de frase nominal. Por eso que se le llama OD nominal. Profe, ¿y qué implica que ese OD tenga forma de frase nominal? Implica que el OD tenga como núcleo a quién, a un sustantivo. O sea que el OD tiene que estar dentro de una forma de conjunto de palabras, pero el OD debe tener como núcleo a un sustantivo. Estos son ejemplos de OD nominal. La carta. Este es mi OD. Pero ¿quién es mi núcleo de la carta? Carta. ¿Qué cosa es carta? Sustantivo. El OD tiene forma de sustantivo o de nominal. Esto es un OD nominal. Mi padre. ¿Qué cosa es padre? Sustantivo. Si el OD tiene forma de sustantivo, entonces es un OD nominal. Por ejemplo, ayer una moneda. Y tú le vas a preguntar al verbo, ¿qué hallé? Y usted responde una moneda. Yo la hallé. Por eso que la moneda se está comportando como si fuese el objeto directo. Lo hallado, lo encontrado. ¿Qué hallé? Una moneda. Yo la hallé. Pero mira qué forma tiene el OD. Moneda. Profe, mi OD tiene forma de sustantivo. A este OD lo vas a llamar
o de tipo nominal con forma de sustantivo. Eso es todo. Segunda clase, el o de pronominal. El o de pronominal. Profe, ¿por qué se le llama así pronominal? Porque el o de ahora debe adquirir forma de ¿qué? De pronombre. Debe adquirir forma de pronombre. Y ahí el nombre de pronominal, porque tiene forma de pronombre, pero no debe presentar forma de cualquier pronombre. En el o de no te voy a pedir que busques ella, yo, tú, no, sino que el o de tenga forma de pronombre átono. ¿Ya? El o de tenga forma de pronombre átono. Y si el o de tiene forma de pronombre átono, puedo llamarlo o de pronominal. Pregunta, ¿quiénes son los pronombres átonos? Estos usted se lo sabe, ¿ah? ¿Quiénes son los pronombres átonos, hijo? Te ayudo con el primero. Hay más. ¿Quiénes son los pronombres átonos? Tenemos. Muy bien, Javier. Metecelonales. Ahí sacas tú metecenos, metecenos, las, les. Eso vendrían a ser tus pronombres átonos, que cumplen función o de oí. Pronombres átonos. Metecenos, las, les. A estos pronombres son a los que se le llama el o de pronominal. O sea, me piden buscar un o de pronominal. Tú no vas a buscar moneda, padre, cachorro, carpeta, no. Búscate me, te, se, lo, nos, les. Ese tipo de OD tienes que buscar con forma de pronombre átono para que se le pueda llamar OD pronominal. Por ejemplo, si en vez de decir hallé una moneda, yo hubiera colocado la hallé, la hallé. Tu verbo, ¿quién sería? El verbo hallar. ¿Qué cosa es el término la? El se lo de. ¿Qué hallé en la moneda? Yo la hallé. El es puede. Profe, pero tiene forma de pronombre átono. Ah, entonces llámalo o de tipo pronominal. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Es obligatorio, joven, que para que aparezca el OI tenga que aparecer necesariamente el OD? ¿Qué dice usted? ¿Verdadero o falso? Para que pueda aparecer un OI, tiene que aparecer obligatoriamente antes un OD. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice usted? Sí, obligatoriamente. ¿Qué dice? Su respuesta debe ser que no. Que no. ¿Por qué? Porque la reina dice eso. Por ejemplo, yo le di cariño. Yo le di cariño. Verbo, el verbo dar. Y le vas a preguntar al verbo, ¿qué di? Porque yo di algo, yo entregué algo. ¿Qué entregaste, cariño? Yo lo di. Ah, o sea que el cariño es el objeto directo. Lo entregado, lo que recibe la acción de ser dado. Y ese cariño lo reemplazo por el pronombre lo. Yo lo di. Y luego preguntas, ¿y para quién era ese cariño? ¿Quién recibió ese cariño? Era para ti. Yo le di cariño. Este le que está aquí sería tu pronombre de oír, porque se dice que el o de es todo lo que recibe la acción y se reemplaza por lo y por la. Pero el oí es quien se beneficia recibiendo la acción, quien se beneficia recibiendo al o de. Y el oí se reemplaza por el pronombre de. Cuando yo digo mi madre dio una rosa a mi abuela y yo pregunto, ¿qué dio?
una rosa. O D, lo he entregado. ¿Para quién? Tú preguntas ¿para quién? Para encontrar el oí. ¿Para quién era la rosa? Para mi abuela. La abuela se beneficia recibiendo a la rosa. La abuela es un oí, la que se beneficia en la acción. Y luego lo reemplazo por le, porque el pronombre le siempre será el pronombre de oí. Mi madre le dio una rosa. En vez de decir a mi abuela, le dio una rosa. Así yo tengo el pronombre le oí y el cariño que sería el lo de. Pero joven, esta oración que dice le di cariño es una oración ideal. Es una oración perfecta que ha presentado OD y ha presentado OI, porque yo entrego un OD para un OI. Yo entrego algo para alguien. Lo ideal es que sí aparezca antes un OD para que se lo pueda entregar al OI. Lo ideal. Pero pregunta, ¿toda oración en español es ideal? ¿Toda oración en español es perfecta? ¿Qué dice usted? No, no todas las oraciones en el español tienen que ser perfectas. Esto es lo ideal, ¿no? Es como la relación amorosa. ¿Qué es lo que usted quiere para su vida, joven? ¿Qué tipo de pareja quiere consigo? Una mujer inteligente, responsable, buena madre, que sepa hacer equipo, que te sume, que no te resta, que sienta admiración por ti, que aplauda cada uno de tus logros. Esa mujer quieres tú para tu vida. Pero hijo, es una mujer ideal. Pregunta, ¿eso es lo que te llega? No, profe, a la justa es inteligente, pero el resto de cosas no tiene. Es que la vida es así, pues las cosas no son perfectas. Y así como las personas no pueden ser perfectas, las oraciones no tienen por qué ser perfectas. Esto es lo ideal, que aparezca o de y aparezca OI. Pero no todo en la vida es ideal ni perfecto. Igual también pasa con las oraciones. Entonces, esta es una oración ideal. Pero vamos a ver los casos reales. Vamos a ver la realidad. ¿Qué es lo que dice la realidad? Que hay casos de oraciones donde solo aparece OD, únicamente OD. Y también hay oraciones donde solo aparece OI. Es que no es obligatorio que aparezca OD y OI a la vez. A veces unas tienen solo OD o tienen solo OI. Por ejemplo, en este caso, cuando yo dije la ayer, tenías verbo y tenías el OD. Hizo OI, no apareció el OI. Ay, que no es obligatorio. Algunas tienen solo OD. A ver, Javier, yo le di a ella, puede ser, no sé qué le di. ¿Cuál es tu pregunta, Javier? No entendí la pregunta. Claro, cuando tú dices yo le di a ella, tú dices, ¿qué cosa doy? No dice qué, solo dice que le diste a ella. ¿Y quién es ella? Ella es el oí, yo le di. Y el ode no tiene ode, solo tiene oí, claro. Es que esa es una oración real, no es una oración perfecta. Es que en la realidad pueden aparecer oraciones imperfectas que van a tener o solo ode o solo oí. Pero lo perfecto y lo ideal es que tengan los dos, ¿no? Que yo pueda entregar algo para alguien, pero no se cumple para todos los casos. Así como te digan verdadero o falso, para que aparezca el oí. ¿Es obligatorio que esté lo de? No necesariamente. ¿Ya? Y por último, a ver, vamos a trabajar el caso de estos pronombres átonos que dicen métese no los grandes. El pronombre los y el pronombre las no te trae mayor problema, porque usted sabe que el pronombre los es un pronombre de OD, así también como lo es el pronombre las. Y donde usted ve el pronombre LOL, usted siempre lo asume como OD. Es que el O y el A siempre van a ser OD, sin excepción. Y donde usted vea el pronombre leles, ese pronombre siempre va a ser un pronombre de OI. Es que el pronombre leles siempre va a ser OI.
sin excepción. Pero donde usted vea estos pronombres de me, te, se y nos, esos pronombres se van a prestar para la ambigüedad. ¿Por qué, joven? Mire esta oración. Te voy a colocar dos casos. Y en los dos casos voy a colocar el pronombre me. En la primera voy a decir, él me esperó mucho. Y en la siguiente voy a decir, me dio problemas. Y tienes la oración, me esperó y me dio. Si bien es cierto, ambas oraciones tienen el pronombre me, en los dos casos el me no es de, solo en uno. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar este pronombre me y vas a someterlo al reemplazo. Tú tienes dos posibilidades. Primera posibilidad, que se trate de un o de. Segunda posibilidad, que se trate de un oír. Si usted cree que este me es un o de, entonces reemplaza por el pronombre lo y por el pronombre la. Si acepta el me cambiarse por el lo y el la y suena bien, es concordante gramática, es un o de. Pero si usted intenta cambiarlo por el pronombre de hoy, que es el pronombre le, y cuando intente cambiarlo por el le, se va a dar cuenta que no suena bien, no es gramatical, entonces no se trata de un hoy. Por ejemplo, pensemos que el me es un hoy. Si fuese un hoy, toma el me y cámbialo por el pronombre le. Me esperó mucho. Si el me se cambia por el le, ¿cómo queda tu oración? Le esperó mucho. Joven, ¿suena bien decir le esperó mucho? No, no suena bien, profe. Entonces no era el hoy, pues. Descarta. Ahora cambia por el pronombre lo y por el pronombre la. Si tú esperas a un varón, ¿qué vas a decir? Lo que espero mucho. Y si esperas a una mujer, ¿qué vas a decir? La espero mucho. Profe, ahí suena mejor. Con él es concordante, con él es gramatical. Entonces el me se está comportando como si fuese un o de. En ese contexto es o de. Ahora mira la siguiente oración. Me dio problemas. Toma este me y coloca tus dos probabilidades. Que sea o de, que sea hoy. Y luego reemplaza por los pronombres Lola y luego por el pronombre le. Pensemos que el segundo me se trata de lo de. Si fuera lo de, lo voy a cambiar por lo y por la. Suena bien decir lo dio problemas. La dio problemas. No, no se puede decir la dio problemas. Ni lo dio problemas. No suena bien, no es gramatical. No es el o de. Ahora cambia por el le. ¿Cómo queda? Le dio problemas. Profe, ahí suena mejor. Ahí es gramatical. Por lo tanto, el me se está comportando como un objeto indirecto. Con eso que estamos diciendo, que no siempre que usted vea el pronombre me de senos, tiene que ser o de siempre. Eso va a depender del contexto. A veces el me puede ser o de, a veces el me puede ser oír. Y tu tarea será someter al reemplazo. Darle dos probabilidades. Primero reemplazar por lo y por la, y luego reemplazar por le. Y luego te pones a elegir qué forma es la más gramatical. ¿Qué es lo que te suena mejor? Lo que te suene mejor, lo que es gramatical, ese es tu plan, esa es tu función. Ya sea o de o sea hoy. Pero somete al reemplazo y crea esas dos probabilidades. Para que tú puedas darte cuenta qué función cumple ese pronombre átono meteceno, si es un ode o si es un oído, ¿ok? Y para cerrar y pedirte claves de tu práctica dirigida. Arriba voy a colocar una oración que dice así. A Juana, voy a copiarlo con otro color para que se vea mejor.
A Juana la amo demasiado. A Juana la amo demasiado. A ver, Javiercito, el os sigue siendo pronombre antes. Sí, también, solo que no se usa mucho, es un arcaísmo ya. Pero se sigue usando. Donde lo veas también lo cuentan como un pronombre. Ya, continuamos. Si yo digo a Juana la amo demasiado, tú tienes a tu verbo que vendría a ser el verbo amar. Y a ese verbo amar no vas a preguntar ¿qué amo? Porque si yo digo amo comer, tú vas a preguntar ¿qué amo? Comer. Yo lo amo. Es que comer es un acto. Y como comer es un acto, por eso que le pregunté al verbo ¿qué amo? Pero tú no estás amando una cosa, tú no estás amando a un algo, estás amando a una persona. Por eso que vas a preguntar no qué, sino a quién. ¿A quién amó? ¿Y cuál es tu respuesta? A Juana. Hijo, pero Juana no te ama. Eres tú el que está amando. Y Juana solo está recibiendo la acción de ser amada. Como ella recibe la acción de ser amada, ¿ella quién es? El OD. Ella no está realizando la acción de amar. Ella solo está recibiendo tu amor. Y como ella solo recibe el amor, pero no lo da, ella es el OD. Porque el OD es todo aquello sobre lo que recae la acción. ¿A quién amo? A Juana. Reemplázalo por un pronombre. Yo la amo. Si Juana es la amada, Juana es el OD. Pero joven, ¿qué forma tenía Juana? Juana es un sustantivo. Pregunta, ¿cómo le llamabas a ese OD que tiene forma de sustantivo? Te leo. OD con forma de sustantivo. Nominal. Muy bien, Iván. O de tipo nominal. ¿Ya? Pero miren lo que ha pasado en esa oración. Cuando yo te dije, entregué la carta, ¿usted qué hizo? Tomó la carta, el O de nominal, y lo retiró. Y al momento de retirar el O de nominal, ¿qué hizo? En su lugar ingresó un pronombre para que pueda reemplazar a la carta. Pero la carta se fue. Entregué la carta, yo la entregué. Y el pronombre la entra en reemplazo de la carta. Eso es lo ideal, que saques el O de nominal y que el pronombre ingrese en su reemplazo. Pero a veces el O de no se va. A veces el O de nominal se queda y el pronombre de todas maneras ingresa. Pero el pronombre ya no ingresa para reemplazarlo porque el O de sigue escrito, sino que ingresa como un refuerzo de ese O de. Así yo sé que la oración dice, yo amo demasiado. ¿A quién? A Juana. Yo la amo. Este O de nominal es Juana porque tiene núcleo sustantivo y recibe la acción de ser amado. Pero ¿qué pasaría si yo quito a Juana? Si tú quitas a Juana de la oración, ¿qué dice la oración? La amo demasiado. Pero este la, ¿a quién está haciendo referencia? La amo demasiado. Este la, ¿a quién hace referencia? Profe, hace referencia a Juana. Y como hace referencia a Juana, entonces el la también es un OD. Pero ya no vas a llamarlo OD nominal, porque es un OD que tiene forma de pronombre átono, la. ¿Cómo le llamas a este OD que tiene forma de la? No es nominal, pero sí puedes llamarlo OD de tipo pronominal. Y como acabas de ver en esta oración, ¿cuántos ODs tienes? No tienes uno, sino que es una oración que ha presentado dos objetos directos. Profe, en una oración pueden aparecer dos ODs, sí, pueden aparecer dos ODs, pero con la condición que uno tenga forma de sustantivo y el otro tenga forma de pronombre para que refuerce a ese OD anterior. Ya no es un pronombre que reemplaza, es un pronombre de refuerzo. Profe, y también pueden aparecer
dos OIs, sí, también puedes colocar dos OIs, uno con forma nominal y otro con forma pronominal para que lo pueda estar reforzando. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Otro ejemplo, ya. ¿Puedo borrar la primera columna? Nada más. He colocado a propósito dos frases nominales iguales. Una que dice a mi amigo y abajo otra vez vuelve a decir a mi amigo. ¿Ok? Presta atención. En la primera oración digo, a mi amigo lo vi con otra. Y yo voy a preguntarle al verbo, ¿a quién viste? ¿A quién viste? A mi amigo. Tu amigo no te está viendo. Él recibe la acción de ser visto. Si él recibe la acción de ser visto, tu amigo es el objeto directo, porque está recibiendo la acción de ser visto. Cámbialo por un pronombre, lo vi con otra. Y ese no reemplazaría al término amigo. El amigo es un OD que tiene forma de sustantivo. Por eso que a ese OD vas a llamarlo OD de tipo nominal. Ahora, quita mi amigo. ¿Qué te queda? Lo vi con otra. Y este pronombre lo, ¿a quién está haciendo referencia? A tu amigo. Si el amigo es el OD, el pronombre que habla de él también sería un OD, pero es un de tipo pronominal. En el siguiente caso, yo voy a colocar a mi amigo le tengo confianza. Y tú vas a preguntar, ¿a quién? ¿A quién le tengo confianza? A mi amigo. Tiene núcleo sustantivo, es nominal, pero ya no va a ser un o de nominal, porque cuando tú retires la forma a mi amigo, ¿qué te va a quedar en la oración? Le tengo confianza. Ah, ahora dice le, ya no dice lo. Como aquí dice le tengo confianza, este le, ¿a quién hace referencia? A mi amigo. Pero el le es pronombre de qué? El lo es pronombre de ode. Pero el le es pronombre de oí. Si el le es oí y este le hace referencia al amigo, el amigo también es un oí, pero es un oí nominal. Y este oí que tiene forma de pronombre, le vas a llamar oí de tipo pronominal. Profe, o sea que yo me puedo guiar de esto. Si yo veo una frase nominal y luego veo el pronombre nominal, eso quiere decir que si Loina es un pronombre de ode, la frase que está antes también es ode, sí, solo que es nominal. Y si yo veo una frase nominal y el pronombre le, si yo sé que le es oí, eso quiere decir que la frase que está delante de él también es oí, sí, solo que es un oí nominal. ¿Esto por qué lo cambiaste? Por le, entonces es un oí a mi amigo. ¿Esto por qué lo cambiaste? Por no. Entonces, mi amigo es el OD. Importa mucho por qué pronombre vayas a cambiar. ¿Ok? Y por último, por la mañana, en el paradero, vi preocupado a mi amigo
dándole una carta a su novia. Y aquí le voy a sumar algo más. Comita. Carlos. Atento, que voy a indicar algo para que puedas resolver tu práctica dirigida, ¿ok? Con esto ya vamos a cerrar. Si yo digo, por la mañana, en el paradero, vi preocupado a mi amigo, dándole una carta a su novia, Carlos. ¿Quién es Carlos? Si Carlos es el oyente a quien yo dirijo mi mensaje. Oye, vi en el paradero a mi amigo preocupado. Carlos, a Carlos le estoy contando. Pregunta, ¿cómo se llama ese oyente a quien tú diriges tu mensaje y no es el sujeto, cayendo separado con una comita? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se llama ese oyente a quien va dirigido tu mensaje? Y empieza con V. Te ayudo, empieza con Bo. Nada. Vocativo, muy bien. Vocativo. Hay una típica pregunta que San Marcos suele hacer en admisión. Y es una pregunta muy recurrente, donde te dice, marque la alternativa en la cual encontramos un predicado correctamente subrayado. Tú quieres un predicado correctamente subrayado. Primera condición, nunca resaltes el vocativo. ¿Por qué? Porque el vocativo se considera un elemento de tipo extraoracional. Eso quiere decir que el vocativo no es parte ni del sujeto ni del predicado. Si a mí me piden reconocer el sujeto, el vocativo no debe estar resaltado. Si te piden reconocer el predicado, no resaltes el vocativo, porque el vocativo es un elemento extraoracional. Y como está fuera de la oración, por eso que se separa con una coma. A ti te están pidiendo resaltar el predicado. Y ese predicado no debe resaltar al vocativo. Dos, no me subrayes el sujeto. Si yo digo en esta oración, ella será premiada por la presidenta. ¿Quién es tu predicado a subrayar? Será premiada por la presidenta. Pero no me subrayes a ella, porque ella es el sujeto. Esa es otra función, no es parte del predicado. Te piden subrayar predicado. ¿Qué subrayas? Verbo y cada uno de sus complementos verbales. Su o de, su oí, su circunstancial, todo. El verbo y cada uno de sus complementos verbales. Pero no sujetos, no vocativos. ¿Quién es el verbo cuando yo dije por la mañana en el panadero, vi preocupado a mi amigo? Tu verbo es vi. Este es tu verbo. Y luego te preguntas, ¿a quién viste? Profe, yo vi a mi amigo, yo lo vi. El amigo es el objeto directo. ¿Cómo lo viste? Preocupado. Ese preocupado es un complemento predicativo. Se le llama complemento predicativo a todo adjetivo, palabra variable, que puede cambiar de género o número, y se le llama complemento predicativo a todo adjetivo que puede modificar a un verbo de acción. Si yo digo está preocupado, preocupado es un atributo porque modifica este adjetivo al verbo ser estar, que es copulativo. Pero si tú me colocas un adjetivo al lado de un verbo de acción, ese adjetivo cumple función de complemento predicativo. Como es amigo, por eso dije preocupado. Pero si es amiga, digo preocupada. Eso no es circunstancial de modo, porque el complemento circunstancial es adverbio y el adverbio es invariante, no tiene accidentes. Un circunstancial de modo no cambia de género y número. Esto es predicativo. Adjetivo que modifica verbo a la acción. Yo vi preocupado a mi amigo dándole, ¿qué le diste? Una carta, la dio, la carta es el o de. Este pronombre le que está aquí es el objeto indirecto, solo que se ha colocado incrustado en el verbo
como si fuera su pronombre crítico, dándole la carta a quién, a su novia. La novia también es el OI, pero nominal. Y Carlos, que no subrayo porque es el vocativo. Si me piden subrayar entonces correctamente el predicado, yo voy a subrayar desde el verbo ver cada uno de sus complementos verbales y mi subrayado debe cerrar antes de que empiece Carlos, sin el vocativo. Pero no te olvides que los complementos verbales no solo aparecen pospuestos al verbo, sino que los complementos verbales también pueden estar antepuestos al verbo. Y en este caso tenemos más complementos verbales. Yo vi a mi amigo, ¿cuándo lo viste? Profe, yo lo vi por la mañana. ¿Qué cosa es por la mañana? Por la mañana es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde lo viste? En el paradero, complemento circunstancial del lugar. Ahí recién podemos decir que tu predicado está correctamente resaltado, porque has resaltado cada uno de sus complementos verbales más su verbo, excepto el vocativo y el sujeto. ¿Ok? Entonces, vamos a la práctica dirigida. Vamos a escoger algunas preguntas por resolver. Y estas van a ser las siguientes preguntas. Vamos a resolver 1 y 2. Luego vamos a subrayar la pregunta 5 también. Las demás se me parecen. La 6 se parece. Vamos a hacer la 7, la 9, la 11, que te piden reconocimientos de ODES, la 12, que es una pregunta DECO muy parecido a lo que viene en mi examen. La 13 ya no es igualita que la 11, solo es un cambio de ejemplos. La 14, que es una pregunta teórica de verdadero o falso. Y si alcanza el tiempito para la 16, que nos piden la pregunta. ¿Ya? Empecemos la práctica. En la pregunta número 1 te está pidiendo un predicado y que ese predicado esté correctamente resaltado. Pero para que este predicado esté correctamente resaltado, no sujetos, no vocativos dentro de resaltado. En la clave A dice, mis padres viajarán a Trujillo. ¿Quién es el predicado? Viajarán a Trujillo, pero falta resaltar el lunes, que es el complemento de tiempo, falló. En la B, Anita, pero Anita es el vocativo, no se debe resaltar. La C, Inés, está bien, fuera de resaltado. ¿Leyó Juan este libro de Arguedas? Todo estaba perfecto, si no subrayaban Juan. Juan es el sujeto. El sujeto no debe estar resaltado. Julio expuso ayer. Julio es el sujeto. No debió resaltarse Julio. Le voy a marcar enano. A mis alumnos los respeto siempre. Juan. Y Juan, que es el vocativo, fuera del resaltado. Le voy a marcar enano. Pregunta número 2. Te están pidiendo predicados nominales. Pero usted sabe que un predicado nominal que tiene verbo copulativo con atributo. Eso hay que buscar. La clave a marcar dice casita. El número 2 dice mis hijos han de ser. Mis hijos serán. ¿Qué serán? Buenos ciudadanos. Y el 4, el corazón de una madre es copulativo. Muy grande su atributo. En el resto de claves dice, esos docentes serán reconocidos. Los docentes reconocen, joven, o los docentes reciben la acción de ser reconocidos. Como los docentes reciben la acción de ser reconocidos, la oración en qué voz se encuentra, en voz pasiva. Y yo te dije que cuando hay voz pasiva, no hay predicado nominal. Por eso que la clave dice casa. En la 3, la clave dice casita. En la 4, la clave dice casita. En la 5, los elementos resaltados, ¿cómo hace para no confundir el sujeto con el OD? El sujeto reemplázalo por eso, esto y aquello. Y el OD reemplaza por lo y la. Si yo digo, me gusta cantar en la ducha,
Me gusta eso, me gusta esto, me gusta aquello. Cantar en la ducha solo es sujeto. Pero si yo digo, me gusta cantar en la ducha, reemplaza por lo, me lo gusta. Ahí te das cuenta que no es gramatical. Y se descarta el lo de y se trata de un sujeto. Entonces, para el lo de, reemplaza no por eso. Toma el lo de y reemplázalo por lo y por la. Si es gramatical, es un de. Si es sujeto, reemplaza por eso, esto y aquello. Y con eso diferencia sujeto de ode. En la pregunta 5 te pedía lo resaltado. ¿Qué tipo de complementos verbales son? Y la clave decía casita. Esa mañana, circunstancial de tiempo, donde cometió el crimen, circunstancial del lugar, encontraron señales. ¿Qué encontraron? Señales. Las encontraron. O sea que las señales vendría a ser el objeto directo. Por eso que la clave 5 decía casita. En la 6, la clave dice barco. Vamos con la pregunta 7. Te piden el enunciado que tenga más circunstanciales. Puede ser de tiempo, causa, finalidad, lugar. Y la que tiene más nos dicen que es avión. ¿Quiénes serían esos circunstanciales? Por mi cumpleaños, circunstancial de causa. Mi mamá me invitó al teatro, circunstancial de lugar. ¿Cuándo? El viernes, circunstancial de tiempo. ¿Para qué? Para expectar, founded, circunstancial de finalidad. ¿Cuántos circunstanciales se encontró? Causa, lugar, tiempo, finalidad, hasta 4. Por eso te decía el que tenga más circunstanciales. Y la clave decía avión. En la pregunta 8 la clave dice casita. En la 9 te piden oraciones que tengan o de, pero que también tengan oí, que tengan los dos complementos, tanto o de como también oí, los dos. Y la clave 9 dice casa. A ver, vamos a comprobar. Por fin nos enviaron los resultados. Y yo pregunto, ¿qué enviaron? Los resultados. Los enviaron. Los resultados es el poder. Y luego pregunto, ¿a quién? A nosotros. Ese nos vendría a ser el hoy. Esa oración es clave. El nos es el hoy y el resultado vendría a ser el od. En la pregunta 3, les ruego que tomen todas las precauciones. Les ruego eso. Se los ruego. El od vendría a ser que tomen las precauciones. ¿Y a quién le ruego? A ustedes. Les ruego. El hoy vendría a ser el les y el ode sería que tomen las precauciones. Y en la pregunta 5 dice, Juanita, date tu tiempo. ¿Qué cosa vas a dar? Tiempo. El ode, dalo. ¿A quién? A ti. Ese date, el pronombre te, que está dentro del verbo, ese es el hoy. Da tiempo a ti. Tú eres la que recibes el tiempo. El te es el hoy. Por eso que la clave dice casita. Profe, ¿y por qué no puedo marcar la 2? Ese informe lo presentaste. ¿Qué presentaste? El informe. Lo presentaste. Tiene OD, pero le falta OI. Tienen los dos, OD y OI. Clave casita. En la pregunta 10, la clave dice avión. En la pregunta 11 te dice, ¿quieren una oración que tenga OD? Complemento directo es lo mismo que decir OD. Te están pidiendo oraciones que tengan OD. La oración dice acá la clave de 11 que todas tienen OD. Que la clave es DELO. A ver, vamos a buscar el OD. En la número 1 dice, el médico examinó la tomografía. ¿Qué examinó? La tomografía. La examinó. La tomografía es el OD. Siguiente, los ambulantes ofrecen productos. ¿Qué ofrecen? Productos. Los ofrecen. Los productos es el OD. Los espectadores lanzaron pañuelos. ¿Qué lanzaron? Pañuelos. Los lanzaron. Los pañuelos es el OD. Encontró a su pequeño hijo. ¿A quién encontró? A su pequeño hijo. Lo encontró. El pequeño hijo es el OD. Todas tenían OD. Por eso que la clave decía delito. Pregunta 12.
¿qué tipo de complementos verbales encontramos en este enunciado? Los bomberos rescataron a la mujer. ¿Cómo la rescataron? Con mucho coraje. Pero si yo pregunto cómo, es para encontrar el circunstancial de modo. ¿Cómo la rescataron? Con mucho coraje. Circunstancial de modo. Los bomberos la rescataron. Ese pronombre la es el pronombre del o de. Luego sigue rescataron, el núcleo del predicado. ¿Y cuándo la rescataron? Cuando cesó la lluvia. ¿Cuándo? Circunstancial de tiempo. ¿Con qué? ¿Con qué la han rescatado? Con perros y montacargas. Circunstancial de instrumento. Por eso que la clave dice besito. En la pregunta 13, la clave dice enano. En la pregunta 15, la clave dice casita. Y en la 14, que es tu pregunta teórica, con esto vamos a cerrar, te dicen lo siguiente: ¿verdadero o falso? El objeto directo solo aparece con el verbo transitivo verdadero. Yo necesito de un verbo transitivo para que aparezca el OD. Si no, no va a aparecer, solo aparece con esa clase de verbo. 2. No es necesaria la presencia del OD para que haya OI. Sí, verdadero, no es obligatorio que aparezca el OD para que recién aparezca el OI. Esta es una oración ideal. Pero recuerda que no toda oración es perfecta. Hay oraciones que tienen solo de o que tienen solo hoy. No es obligatorio que aparezcan los dos, verdadero. En la voz pasiva no hay objeto directo, no. En las voces pasivas no aparece OD. ¿Dónde aparece el OD? En la voz activa. En la voz pasiva, el único complemento que aparece, ¿quién es? El complemento agente. Por la presidenta, por alguien. Ese es el complemento que aparece en una voz pasiva. El complemento agente, pero ODE no, verdadero. En una oración simple, si ya hay atributo, ya no habrá ODE verdadero. Porque si usted ya encontró el atributo, ¿qué cosa quiere decir eso? Que el verbo ha sido copulativo. ¿Y usted cree que va a aparecer un OD con un verbo copulativo? ¿O tiene que aparecer con un verbo transitivo que marque acción? Pues claro, si ya hay atributo, ya no va a aparecer el OD. Porque ambos complementos verbales, atributo y OD, aparecen con verbos diferentes. Uno con el copulativo y otro con el predicativo. Verdadero. Y 5. El núcleo del predicado puede ser simple y también el verbo puede ser perifrástico, claro, verdadero. Por eso te dice que todas son verdaderas y la clave a marcar es casita. Pregunta que estaban faltando. En la pregunta 16 te piden un atributo por forma de adjetivo. La clave decía beso. El atributo era sencillo. Pregunta 17, enano. Y 18, casita. ¿Ya? Nos quedamos aquí por el día de hoy, chicos. Repasen, porque vamos a entrar a la acción compuesta. Y si no me repasa predicado, vas a marcar. Y no quiero eso, yo no quiero que vueles. Yo quiero que te quedes conmigo y que aprendas. Entonces, recomendación, tienes que practicar. Han caído en eso de no saber qué es la oración, no diferenciarlo de la proposición. Te pregunté al inicio de la clase, ¿cómo se llama ese sujeto que recibe la acción? Y me respondiste, OD. Y luego la rematé diciendo complemento agente. Y te pregunté solo por el sujeto que recibe acciones. Ahora, yo sé que tú conoces la teoría, pero ¿sabes qué está pasando? No estás reforzando en la casa, hijo. Entonces, no basta con lo que aprendemos en la clase. 1 hora, 50 minutos es poquito para el lenguaje. Te tienes que llegar a tu casa y hacer de tu fin de semana, tu sábado, tu domingo, un fin de semana productivo. Nadie te pide que te sientes a estudiar 5 horas de lenguaje, te vas a dormir. Pero dale siquiera media horita al repaso. Media horita es lo mínimo que se te pide. A que no repases, ya es algo, hijo. Estás avanzando un paso más. Media horita. A ver, ¿qué hizo la Miss? Ahora yo voy a borrar todas mis claves. Como la Miss ya no resolvió, ahora yo voy a resolver mi práctica solo. A ver cómo lo hago. Y resuelve solo. Otra vez tú la práctica.
te vas a dar cuenta que te vas a ir olvidando cosas, vas a tener que regresar a la teoría. Entonces, quiero ese compromiso, chicos, que usen tu fin de semana, media horita de tu sábado, para que puedas estar reforzando. Y esto te va a beneficiar, porque cuando tú tienes oración compuesta, te vas a pasear. Pero si tú vas arrastrando dudas, esas dudas se acumulan y se te hace complejo el curso. La imagen no es tan complejo si usted estudia los fines de semana si quieren. ¿Ya? Entonces, hay que echarle 2 gotitas de voluntad a eso, por favor. Y esperamos la próxima semana tener alumnos más dispuestos. Y yo pregunto, ¿sí o no, chica? Sí, a ver, así te quiero ver, dispuesto, listo para el examen de admisión. Es lo único que queremos, hijo, que ingreses, que consigas esta ansiada vacante. Estudiar no es barato, hijo, es tremenda inversión.